Una casa llena de espíritus. Cito literalmente las palabras de una médium que es amiga de la familia. Cada persona en esta tierra está acompañada de un espíritu, el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. Ellos saben que no podemos verlos, pero siempre hay un límite que es sobrepasado. Es así como quisiera contarles una serie de experiencias que hemos vivido en casa, tanto mis padres, hermanos y yo. Entre todas las cosas que nos han sucedido, quizás varias de ellas sean irrelevantes y otras más sean a considerarse, pero en definitiva son 3 de ellas las más densas que nos han venido a pasar. Y algo me dice que esto seguirá ocurriendo, pues aún seguimos viviendo en esa casa, una casa en la que somos vecinos de un cementerio. Nuestra familia ya ha vivido allí muchos años. Me atrevo a decir que quizás más de 20 años, y sería ridículo decir que nunca nos ha pasado algo. Nos ha tocado ver que la loza se mueve por sí sola, que las cortinas de la cocina se sacuden sin ninguna ventisca de aire, o que mi mamá siempre cuenta a las visitas la ocasión en la que ella salió de bañarse y la mecedora se encontraba moviéndose por sí sola, y además la televisión se encontraba encendida. Sin embargo, entre tantas cosas que nos han pasado, se decidió que, por el momento, son 3 los sucesos más inquietantes, de los cuales les compartiré cada una como nos pasó. Trataré de contarles las historias de la más tranquila a la más inquietante para nosotros. Cuando yo era muy chico, a mí me gustaba levantarme muy temprano los sábados por la mañana. Aprovechaba que todo mundo estaba dormido para ver la televisión o jugar videojuegos, y precisamente una mañana me levanté antes de las 6. Sabía que era muy temprano para ver caricaturas, así que decidí jugar videojuegos. Me acerqué al televisor para encenderlo y bajarle el volumen casi de inmediato para que no despertara a nadie. Como se trataba de un televisor de los viejos, era necesario darle vuelta a una perilla para ubicar el canal donde sintonizaba la señal de la consola. Por lo tanto, cada que giraba la perilla, hacía un ruido que resultaba ser incómodo. Procuraba hacerlo con el mayor silencio posible y bajaba el volumen al nivel más mínimo o en silencio por completo. Ya por fin, cuando lo lograba, me sentaba sobre el sillón para jugar. Yo sabía que a los pocos minutos mi hermano menor se sentaría a un lado de mí para observarme jugar, situación que sucedía de forma habitual. Me encontraba justamente en un nivel del juego complicado cuando sentí detrás mío la presencia de mi hermano. Siempre me preguntaba: ¿qué estás jugando? En ocasiones no le decía nada, pues no me quería desconcentrar, pero en otras le respondía con tranquilidad. En esta ocasión, solo escuché que se había parado detrás mío. Podía escuchar su respiración, e incluso mi cabello de la nuca se movía por el fuerte aire que salía de su nariz. Inclusive llegué a pensar que acababa de correr, pues se oía muy agitado. Como me estaba desconcentrando, decidí ponerle pausa al juego y decirle a mi hermano que se sentara, y al darme vuelta no había nadie detrás de mí. Yo estaba muy seguro que había percibido con claridad la presencia de mi hermano. Me levanté del sillón y me fijé por detrás pensando que quizás me estaba haciendo una broma, pero no había nadie. Miré hacia los lados del sillón y tampoco. Pensé que quizás se había escondido en la cocina. Dejé el control del juego en el sillón y fui a revisar tanto en la cocina y el comedor, pero no había nadie. Fue cuando escuché que alguien le quitaba la pausa a mi videojuego. Me molesté y le grité a mi hermano diciéndole que no era justo, que yo me encontraba jugando primero. Y al llegar a confrontarlo al sillón, el control se cayó desde lo alto. Pareciera que alguien invisible lo estaba agarrando, y justo al momento en que yo llegué, lo había soltado. Se me puso la piel de gallina, pero cuando pensé que ya sería todo lo raro que pasaría, el televisor comenzó a cambiar de canal, sintonizando los demás canales. Yo solo veía cómo la perilla giraba,
hasta que se detuvo en un canal sin señal con pura estática. En eso, el volumen se comenzó a subir por sí solo, hasta que se volvió un ruido insoportable. Siendo honesto, yo no quise ni hacer el esfuerzo por bajarle el volumen. Dejé todo como estaba y corrí a mi habitación. A los pocos minutos, escuché que alguien caminaba hacia la sala para apagar el televisor. Pensé que seguramente se trataba de mi padre y que me regañaría por estar jugando tan temprano. Sin darme cuenta, me quedé dormido nuevamente. Cuando llegó la hora de levantarme, mi madre nos pedía que fuéramos a desayunar. Yo estaba pensando en qué manera explicarle a mi padre lo que había sucedido y que no pretendía despertarlos. Para cuando todos estábamos reunidos en la mesa, le pedí perdón a mi padre, diciéndole que no sabía qué pasaba con la televisión. Él, muy extrañado, me dijo que no sabía de lo que yo estaba hablando, así que le conté todo lo que había pasado. Y curiosamente, todos coincidieron en que sí habían escuchado el televisor encendido a alto volumen y que incluso habían imaginado que mi padre o madre lo habían apagado. Pero ellos dos coincidieron en que en ningún momento se levantaron de la cama. Muchos años pasaron después de ese suceso. Mi hermana ya se encontraba en secundaria y nosotros en preparatoria. Por lo tanto, era ella quien llegaba primero a la casa de los 4 hermanos. Siempre era la misma situación cotidiana. Mi hermana llegaba aproximadamente a las 3 de la tarde, tocaba la puerta y mi madre abría. Comían juntas y al cabo de un par de horas llegábamos los demás. Y siempre, ya tarde noche, mi padre llegaba de trabajar. En una ocasión, mi hermana nos comenta que justo cuando abrió el cancel de la puerta de la cochera, tuvo una extraña sensación que algo le quitaba energías. Tuvo que sentarse antes de tocar la puerta, pues sentía el estómago revuelto. Tomó un poco de aliento y llamó a la puerta para que mi madre le abriera. Sin embargo, no le contestaron. Nuevamente insistió, pero el resultado fue el mismo. Pensó que quizás se había quedado dormida, por lo que optó por llamar a la casa. Ella podía escuchar cómo sonaba el teléfono de la casa, pero no había nadie que le contestara, y cuando estuvo a punto de colgar, alguien descolgó el teléfono. Mi hermana se sintió aliviada por un instante, creyendo que por fin mi madre se había despertado, pero del otro lado de la línea no hablaba nadie, solo se escuchaba el mismo ruido del ambiente. Saludó para ver si alguien le contestaba, pero no fue así. Pensó que quizás se había cruzado la línea, pero si ese hubiese sido el caso, ¿por qué dejó de sonar el teléfono de la casa? Así que colgó y volvió a marcar. Solo esperó unos segundos, y al tercer timbre que escuchó dentro de la casa, nuevamente habían descolgado la línea. Definitivamente había alguien dentro de la casa. Al cabo de un par de minutos, mi madre llegó de la calle con el mandado. Mi hermana corrió a decirle que alguien estaba dentro, pero mi madre le comentó que eso no era posible, pues no tenía ni 5 minutos que se había retirado por unas cosas a la tienda, y todo estaba con llave. Al abrir la puerta, mi hermana se dirigió hasta donde estaba el teléfono de la casa. Se encontraba descolgado, pareciera que alguien lo había dejado así. Esto último que les contaré fue lo primero que sucedió a mis padres cuando recién habían comprado la casa y mi hermano mayor tenía unos cuantos meses de edad. Mi padre se encontraba en el taller que había improvisado en el patio de la casa. Se encontraba trabajando en una silla que mi madre le había encargado para el bebé. Cabe mencionar que el taller se encuentra hasta el final de la casa, por lo que si querían hablarle a alguien que estaba allí, era necesario gritarle o ir directamente. Por lo tanto, mi padre trataba de mantenerse siempre atento por si mi madre le hablaba, y fue cuando escuchó perfectamente que le llamaba. Dejó de hacer las cosas colocándolas en la mesa de madera, y cuando llegó con mi madre para preguntarle qué se le ofrecía, ella negó haberle hablado. Él mencionó que claramente escuchó que le gritaba por su nombre,
pero nuevamente negó con la cabeza lo sucedido. Mi padre pensó que quizás se trataba del eco de los vecinos, pues las casas de alrededor se conectaban por los patios traseros. Pero cuando regresó a su taller, se encontró con 3 clavos insertados en la mesa de madera. Pareciera que alguien lo había hecho con tanta rabia que todos estaban chuecos y mal clavados. Mi padre nos menciona que lo primero que hizo fue recordar sus pasos, pues estaba muy seguro que él no había hecho eso y no encontraba ninguna explicación. Las cosas no terminaron allí. Esa tarde, cuando mi padre estuvo ya por irse a dormir, se encontraba tan cansado que se acostó un momento en el sofá-cama que tenían en ese entonces. Tanto era su cansancio que no se dio cuenta de en qué momento se había quedado dormido. Mi padre dice que no sabe cuánto tiempo pasó cuando empezó a sentir bastante calor e incomodidad. No pudo acomodarse y decidió ir a dormir al cuarto con mi madre, pero cuando abrió los ojos, frente a su cara y a escasos centímetros, se encontraba el rostro de una mujer que le observaba dormir. Al principio, mi padre estaba desorientado, pues no comprendía si era una pesadilla, pero conforme fue adquiriendo conciencia de dónde se encontraba, él se hizo a un lado para alejarse de ella, y cuando recobró la compostura y miró hacia donde estaba, pudo ver que se alejaba hacia el patio en un abrir y cerrar de ojos. Mi padre corrió rápidamente con mi madre y la despertó para pedirle auxilio. Él se encontraba bastante alterado. Hoy en día se ha hablado sobre la idea de vender la casa y mudarnos lejos de allí. Por fortuna, hemos llegado a conocer una médium, quien se volvió una verdadera amistad para la familia. Ella nos apoyó mucho en ir a revisar la casa y comentarnos sobre lo que ocurría o lo que sospechábamos. Y lo que nos dijo fue algo que nos dejó perplejos a todos. Cada persona en la tierra está acompañada de un espíritu, el cual puede ser agresivo, pasivo o inquieto. En la gran mayoría de las veces nos respetan y ellos saben que no podemos verlos. Sin embargo, hay ocasiones en que el límite es sobrepasado y eso no se puede controlar. Aquellos espíritus están allí para que sean escuchados u orientados, pues aún tienen asuntos pendientes que no los dejan descansar. También nos dijo que las casas cercanas a los panteones era algo común que pasar este tipo de situaciones. Pero, curiosamente, la energía que manifiesta la familia los atrae. Por ello, nos llegó a recomendar el uso de veladoras en todos los cuartos. Esto con el fin de que buscaran una luz a la cual llegar y no se concentraran en nosotros. Ciertamente, al principio me parecían patrañas, pero conforme pasan cosas y suceden situaciones a las que no les hallo explicación, más me convenzo de que apenas es el principio de muchas situaciones más. Gracias por leerme. Experiencias compartidas por un suscriptor que vive a un costado del Panteón de San Andrés. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.